venir a predicar su palabra. Amén. Estamos agradecidos con nuestros pastores, con nuestro padre espiritual, apóstol Johnson Suleiman. Nuestra iglesia es Omega Fire Ministries, una iglesia de manifestación, una iglesia de restauración. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan esta noche. Y abra sus Biblias rápidamente en Marcos 8, Marcos 8, 22 al 26. Y me indica con un grande amén cuando está ahí. Mark 8, 22, 26. Está ahí. Are you there? Y la palabra de Dios dice así: vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Verso 23 dice: entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y restableció y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Esta noche te vengo a hablar sobre el árbol de vida. The tree of life, el árbol de vida. Lo que acabamos de leer dice que Jesús entró en la aldea de Bethsaida, y era tan grande la reputación de Jesús que automáticamente cuando él entró a esa aldea, dice que le trajeron a un ciego para que le sanase. La fama de Jesús se había extendido por todo Jerusalén, por todos los pueblos cercanos. Dice que automáticamente sacaron un ciego. Pero lo primero cosa que podemos ver y que quiero que veamos sobre esta historia, este milagro de Jesús, dice que cuando vino Jesús a él, al ciego, le tomó de la mano. Amén. Y dice que le sacó de la aldea. Una de las cosas que tenemos que entender, que cuando Jesús viene a tu vida, te saca del lugar de donde estás. Para poder cambiar tu vida, Jesús te saca del lugar, te cambia la vida, te cambia de donde está, te desconecta de tu problema. Amén. Te empieza a quitar relaciones que estorban tu proceso. Jesús te saca de aquel lugar donde estás siendo afligido por muchos años. Hay muchos lugares donde nunca las personas crecen, y eso es lo que hace Jesús. Automáticamente la primera cosa que Él hace es sacarte del lugar de donde estás. Hoy muchas de las vidas que han venido a Jesús no han podido salir o no han podido cambiar, porque se han negado a dejar esas cosas o esas personas que los están afligiendo, y no quieren soltar, no quieren salir del lugar de confort. Muchas de las personas no han podido salir de su cautiverio porque no quieren soltar, no quieren dejarse llevar por Jesús afuera de la aldea. En Génesis 12, 1 fue ya el llamamiento de Abraham. Dice: pero Jehová había dicho. Eso significa que Jehová le había dicho más de una vez. Y así es lo mismo con nosotros. Pero dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela, un lugar de los caldeos, de la casa de su padre, y dice que fue a la tierra que Dios le mostró. No es hasta que salgamos del lugar de donde estamos, el lugar de donde estábamos muriendo, que Dios puede realizar la promesa en tu vida. Tenemos que salir del lugar de confort que nos está oprimiendo para poder ser victoriosos. Entonces, para que Dios pueda restaurar tu destino, para que Dios pueda restaurar tu vida, tiene que alejarte de las personas que dudan de ti. Tiene que alejarte de las personas negativas en tu vida.
Por eso dice que Jesús lo sacó de la aldea, porque en la aldea él sabía que había personas que no creían en él. En este mundo, iglesia, no todas las personas creen en ti. Te tienes que separar. Jesús te tiene que separar de todos aquellos que no creen en ti, para poder sacar lo mejor de ti. Lo segundo que entendemos es que Jesús vuelve a poner su ADN en él. Lo segundo que vemos cuando venimos a Jesús es que nos restaura la identidad. Dice que Jesús le escupió. La saliva contiene ADN. Amén. Y dice que lo tocó. Estaba sellando lo que estaba haciendo. Dice que lo tocó y lo estaba sellando. Amén. Lo segundo que entendremos es que Jesús te devuelve una identidad. Una identidad que fue perdida por el lugar donde te asociabas. Una persona que se asocia con gente no buena, eventualmente se vuelve mala. Un árbol que es plantado donde no es tierra buena, muere. Por eso Jesús tuvo que sacarlo de la aldea y restaurar su identidad. Tiene que poner otra vez su ADN en él. Hoy en día hay gente que camina ciegas porque no sabe quiénes son. La gran pregunta de esta vida es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Pero gente que no tiene una identidad en Cristo camina ciegas. Camina ciegas. Escúchame, las mayores preguntas de esta vida son: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién te patrocina? Amén. Entonces vemos que Jesús le restaura la vista, ¿verdad? Vemos que dice que Jesús le escupe y sella. Amén. Le pone su ADN, empieza a cambiar la vida, le empieza a restaurar lo perdido. Amén. Fue por eso que la mujer, dice que la mujer de flujo dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. La mujer de flujo sabía la importancia del toque. El primer toque que vimos fue que Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Eso está diciendo que lo está cambiando de vida. El segundo toque dice en el verso 23, dice que lo tocó, le selló el ADN. El segundo toque, Jesús te restaura tu identidad en lo espiritual. El tercer toque que Jesús le dio, dice que lo volvió a tocar y lo mandó a su casa. Cuando Jesús nos toca por tercera vez, la tercera vez significa Jesús, confirmación, es que nos vamos, somos salvos. Lo estaba ya salvando, ya era hecho a casa. Amén. Entonces la mujer de flujo dijo: si tan solo pudiera tocar. Hay poder cuando Jesús te toca, iglesia. Hay poder cuando tú tocas a Jesús. Hay poder cuando tú tocas a ese poder cambiador, un poder restaurador. El verso 24 dice: y él mirando dijo: veo a hombres, pero los veo como árboles que andan. Iglesia, una vez y otra les hemos dicho que esta vida primeramente es espiritual y luego física. Lo que Jesús hizo en el primer toque fue que restauró su vista espiritualmente. Restauró su vida espiritualmente. Primeramente Dios te restaura para que tú lo puedas entender a Él. Oh Dios, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos espiritualmente. Abre nuestros ojos para poder ver lo espiritual. El hombre dijo: veo a hombres como árboles pero que andan. En Salmos 1, del 1 al 3, todos se lo deben de saber para este tiempo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y hoja que no cae, y todo lo que hace prospera. Jeremías 17 al 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Dice: en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ni dejará de dar fruto. Aquellos árboles que el hombre veía eran los discípulos de Dios. Aquellos hombres que el hombre estaba describiendo como árboles andando eran los discípulos de Dios. ¿Cómo sé que eran los discípulos de Dios? Si vemos en versículos antes, dice que Jesús estaba con los discípulos en otra ciudad. Entonces los discípulos vinieron con él a Betsaida. Amén. ¿Cómo sé que eran los discípulos que estaban con Jesús? ¿Cómo sé que eran los discípulos los que el hombre veía? En Juan, iglesia, 1:1 tenemos que entender que lo primero es Jesús. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si Dios era el verbo en el principio, el verbo es la palabra de Dios. Y si ha sido desde el principio, cuando hablamos del principio, estamos hablando de la ley. Amén. Estamos aquí. Estamos hablando de la ley. La ley en hebreo, la palabra ley en hebreo significa Torah. Torah o Torah. Amén. Y la Torah se refiere a los 5 libros de Moisés. Amén. Quiero llegar a algo, iglesia, esta noche. Por eso le estoy dando toda esta información. Amén. Se refiere a los 5 libros de Moisés o al Pentateuco. Pero la palabra Torah, su significado realmente no es ley. La palabra Torah, el significado literal es instrucción. Instruction. Viene de la palabra raíz yara. Yara significa enseñanza o apuntar a algo. Entonces, cuando hablamos de la Torah, la palabra de Dios, estamos hablando de una instrucción o una enseñanza apuntada. En otras palabras, iglesia, estamos hablando que Dios está apuntando el camino. Dios está apuntando hacia la vida, hacia la bendición. Eso es lo que significa realmente. Y he entendido que en el Viejo Testamento la palabra, el verbo estaba escondido, pero en el Nuevo Testamento Dios es revelado. La palabra es revelada. Entonces el verbo siempre ha estado en la palabra de Dios. Si usted se pone a escudriñar la palabra, va a encontrar a Jesús en todos y cada uno de los libros. En todos los libros. Siempre, iglesia, se ha tratado de Jesús. El verbo siempre ha estado ahí. Siempre se ha tratado de él. Damas y caballeros, tenemos que entender en estos tiempos que siempre se trata de Jesús. Que todo lo que empezó la Biblia empezó en el principio, en el árbol de la vida y en el árbol del bien y el mal. Todo pasó, todo empezó en el jardín del Edén. Tenemos que entender que tenemos que empezar desde el principio. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero a su fin es caminos de muerte. En Génesis 3:5 al 6 está hablando la serpiente, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno, pero para comer, dice, y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces tenemos que entender que el problema del principio ha sido la vista. El problema del principio ha sido de decidir entre lo bueno
y entre lo malo, entre obediencia y desobediencia, entre el infierno o el cielo, entre la vida o la muerte. Amén. Entre perseverar o desmayar. En Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? Dile a tu hermano, ¿qué es el árbol de la vida? En Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios siempre ha dado la opción de la vida o de la muerte, iglesia. Tenemos que entender eso, porque mucha de la gente pregunta: si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué puso ese árbol ahí? Porque Dios siempre nos ha dado la oportunidad de escoger. Dios nunca te va a forzar a que hagas algo. Dios siempre te da una opción. En Juan 6:54 y 55 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dios siempre te va a proponer o te va a proveer de comida que da vida. Dios siempre ha proveído lo que da vida. Amén. Escúchame, entonces, un árbol, iglesia, un árbol que es bueno, siempre va a producir fruto para tu vida. Siempre va a producir comida para que tú vivas. Amén. Un árbol que es bueno siempre te dará fruto. Mateo 7:17 dice: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. Jesús, iglesia, es el árbol que produce vida. Jesús, iglesia, es el árbol que te da la vida eterna. Jesús, iglesia, es el árbol, es la vid que te da la vida, y la vida en abundancia. Vida que fue puesta en el madero para que ese fruto cayera y diera más fruto. Fue el árbol de la vida. Primera de Pedro 2:24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Tú que me estás escuchando, iglesia, escúchame, pon atención. El fruto, Jesús, es el fruto que tenemos que comer para poder tener una vida eterna. No podemos quedarnos sin comer del fruto de la vid. No podemos quedarnos sin comer del árbol de la vida. Dice: veo a los hombres que andan como árboles. Cuando llegas a entender tu rol en el reino espiritual, cuando llegas a entender tu rol en el reino de Dios, llegas a entender que tu vida es como un árbol. Eres como un árbol. Lo espiritual, iglesia, tenemos que entender que lo espiritual viene primero antes que lo físico. Amén. Entonces, los hijos de Dios son como árboles. Los discípulos estaban con la palabra viva. Entonces, si la palabra está viva, hace que los árboles vivan. Entonces, por eso dijo: veo los árboles, pero como que andan. No están sujetados, sino que andan. Amén. Entonces, todo árbol, iglesia, en esta vida necesita de dos cosas. ¿Qué es? Número uno, todo árbol necesita luz. Para poder crecer, todo árbol necesita luz. Todo árbol necesita agua para poder crecer. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
Yo tengo agua de vida eterna. Jesús es la agua de vida eterna. Todo árbol en esta tierra, iglesia, tienes que entender que si eres como árbol necesitas luz y agua. En otras palabras, necesitas a Jesús para poder crecer. You need Jesus. You need Jesus to grow. No sé si me estás entendiendo, iglesia. No sé si la vida te ha estado secando. No sé si esta vida te ha estado robando tu fruto. No sé si las circunstancias de esta vida te han quitado la vista espiritual. Pero por la gracia sobre mi vida, por la gracia sobre esta comisión, yo declaro que desde ahora empezarás a dar fruto. Yo declaro que desde hoy tus ojos serán abiertos espiritualmente. Yo declaro que desde hoy recuperarás tu fruto. Desde el día de hoy, iglesia, todo aquello que te fue robado es regresado. Es regresado por el poder de Jesucristo. Romanos 11 dice: si las primicias, verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo que es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. Tenemos que entender, iglesia, que cuando eres nacido de nuevo, eres conectado al árbol de la vida. Te conectas otra vez a donde había sido desconectado por el pecado. Jesús te vuelve a conectar otra vez, pero no porque seamos o vengamos de la herencia biológica. La palabra de Dios dice que somos conectados por fe. Te conectas por fe. Todo es por fe. En el reino de Dios todo se mueve con fe. Depende de cuánta fe traigas. El dinero en el reino de Dios es fe. Si tienes fe, nada es imposible. Eres conectado, iglesia. No sé si me estás entendiendo. En Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En otras palabras, cuando eres salvo, otra vez de nuevo eres injertado. Eres injertado. Todo árbol que produce vida da más vida. Todo buen árbol, dice, da fruto. En otras palabras, cuando eres un buen árbol, das fruto a los demás. Cuando eres un buen árbol, pronuncias palabras de vida. Tu fruto es dar palabras de vida para que esa semilla caiga en otra tierra y vengan más árboles al reino y sean injertados en el árbol de la vida. Tienes que empezar a ser como un árbol. Dile a tu hermano: tienes que empezar a ser como un árbol. Tienes que empezar a ser como un árbol. En Lucas 19:1-5 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. En el principio nos dije que hay personas que no te dejan crecer. Eso es lo que le estaba pasando a Zaqueo. Zaqueo no podía ver el árbol de la vida porque había obstrucción en su camino. Amén. Y dice que procuraba verle, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Oh Zaqueo, todavía no has crecido. Oh Zaqueo, necesitas algo. Iglesia, tenemos que entender. Dice que Zaqueo, corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle. Para verle. Iglesia, tienes que entender: todo hijo de Dios necesita un árbol en que subir.
Un árbol no puede ser producido si no hay otro árbol. Un árbol no puede dar fruto si una semilla de otro árbol no cae en él. Es imposible, iglesia, ver a Jesús sin un hombre. Es imposible. ¿Por qué estoy hablando de los hombres? Porque los hombres son como árboles, pero no necesitas cualquier hombre, sino necesitas hombres espirituales. Necesitas hombres espirituales. Es por eso que el hombre dijo: veo hombres, pero como árboles que andan. Es necesario, iglesia, que en esta vida te conectes a árboles espirituales, subas a árboles espirituales para poder ver al árbol de la vida. Tienes que conectarte. Dile a tu hermano: conéctate. En Juan 1:18, hablando sobre Jesús, hablando sobre Dios, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Juan 14:6 dijo: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre, el Hijo de hombre que tú necesitas para poder alcanzar la vida eterna se llama Jesús. El árbol viviente que tienes que clamar, que tienes que subir a ese árbol, se llama Jesús. Jesús es el hombre que nos lleva a la vida eterna. Jesús es el hombre, es el árbol de vida. Tienes que subir, iglesia, a ese hombre que murió en el madero, ese árbol que fue plantado y cayó y dio fruto, y por eso tú y yo fuimos injertados en aquel árbol. Tienes que entender, iglesia, que en esta vida necesitamos de más ayuda. No puedes crecer si no tienes luz, si no tienes agua, si no hay semilla que caiga en ti. La semilla es la palabra de Dios. Si gente dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces podemos entender que la gente, otro árbol, suelta la semilla a tu vida, entonces te conviertes en un árbol. Caes a tierra y llevas mucho fruto. ¿Cómo sé que somos árboles? ¿Cómo sé que somos árboles? Escúchame, ¿qué pasa? Esta es una pregunta. ¿Qué pasa a los árboles que están afuera y hay un viento? ¿No empieza un árbol a hacer esto? ¿No empieza un árbol a hacer esto? ¿Verdad? Entonces, en Génesis 1:2, hablando sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en Génesis 1:2, en la traducción hebrea se llama Ruach. Ruach significa viento. Entonces, cuando nos convertimos en árboles, cuando empezamos a poner nuestra vida espiritual, venimos a ser como árboles. En medio del servicio veo toda la gente, cuando el Espíritu de Dios empieza a soplar, toda la gente empieza a moverse como un árbol. Somos árboles, iglesia. Nuestra vida espiritual es como un árbol. El ruaj, el viento de Dios, es el que te mueve a la tierra donde debes de estar plantado. El árbol de vida eterna. Juan 15:5-6 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Y arden. Alguien, iglesia, tiene que estar conectado a la vid. Alguien en este momento tiene que estar conectado a la vid. No podemos pasar una vida sin no conectarnos a la vid. No podemos ser árboles que produzcan fruto si no estamos conectados a la vid.
No podemos pasar una eternidad estando secos. El tiempo está llegando, iglesia, donde el tiempo va a venir y vamos a ser cuestionados por frutos. El tiempo está acerca de que los que recogen la vid vendrán y preguntarán: ¿dónde está tu fruto? ¿En dónde estás conectado? ¿De quién eres tú? ¿De qué árbol provienes tú? ¿En qué árbol te has conectado? Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. El árbol de vida, iglesia, se llama Jesús. Jesús es el árbol que fue plantado y su fruto cayó a la tierra para que tú y yo pudiéramos ser injertados en él, para que tú y yo pudiéramos ser revelados como árboles, cargar otros árboles con nosotros. Es por eso ahora entiendo lo que le dijo a Abraham: si pudieres contar las estrellas, entonces podrás contar tu descendencia. Una semilla, iglesia, es una posibilidad de miles de árboles. Con una semilla, iglesia, puedes llevar mucho fruto. Esta noche es lo que el Señor quiere: que seamos conectados a Él, que volvamos a ser plantados en Él, que busquemos un árbol donde podamos estar cimentados, y ese árbol es el árbol de la vida. Que seamos pámpanos que den mucho fruto. Amén. Árboles que den fruto. Veo árboles, veo hombres como árboles que andan. Tenemos que caminar con el árbol de la vida para poder andar en lo espiritual. Tenemos que caminar con el árbol de la vida para que nuestros ojos sean abiertos y poder ver lo espiritual. Tenemos que caminar con el árbol de la vida para dar mucho fruto, para llevar mucho fruto. Vamos a hacer unas oraciones y quiero que las repita conmigo. Estas oraciones, iglesia, no solamente son oraciones nada más porque se me ocurrieron. No solamente son oraciones porque las saqué de un libro. Son oraciones que Dios ha puesto en mi vida para traerles a ustedes, para traerle a toda la gente que nos está viendo. Son oraciones que Dios quiere escuchar. Amén. Levanta tu mano y repite conmigo: Padre mío, Padre mío. Padre mío, Padre mío. Conforme empiezo a orar, me conecto a la vid. Me conecto a la vid. Me conecto al árbol de la vida. Me conecto al árbol de la vida. Por el poder de tu espíritu. Por el poder de tu espíritu. Me conecto a la vid. Me conecto a la vid. Me conecto al árbol de la vida. Me conecto al por árbol el de la vida. Por el poder de tu espíritu. Por el poder abre de tu tu boca espíritu. Y conviértelo en oración. Oh Lord, tonight Jesus, we connect to your spirit. We connect to the tree of life. We connect to the vine. Oh Jesus, esta noche, Señor, nos conectamos a ti, Jesús. Nos conectamos al árbol de la vida. Oh Señor, injértanos en ti otra vez por el poder de tu espíritu. Lebrosto lobo sota leva aquí a talabazea. Oh Señor, si hemos separado de ti, si nos hemos secado, Señor, oh Jesús, danos de tu luz, danos de tu agua, Señor. Librosto lobo soa, necatua talabazea, liprasoto tolobosta, oprasete nebezea, liprosuta leva quita lebrosoa, oprosa telebeca. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que había personas en esa aldea, o que tuvo que sacarle de la aldea para poder restaurar su vista. Vamos a orar.
Jesús restaura mi vista. Amén. Todo lo que está obstruyendo mi vista sea acabado por fuego. Amén. Todo lo que me está impidiendo ver en lo espiritual sea destruido por fuego. Amén. Levanta tu mano de poder y repite conmigo: Padre mío, Padre mío. Padre mío, Padre mío. Conforme empiezo a orar, Conforme empiezo a por orar, fuego, por fuego, me desconecto de todo lo que mata mi vida espiritual, de todo lo que mata mi vida de espiritual, todo lo que mata mi visión espiritual, de todo lo que mata mi visión todo espiritual, lo que bloquea mi vida espiritual, todo lo que bloquea mi vida es espiritual destruido por fuego y por trueno. es destruido por fuego Abre y tu por boca, trueno. iglesia. Oh Jesus, oh Jesus, we disconnect ourselves. We disconnect ourselves from everything that's blocking our spiritual life, from everything that's blocking our spiritual sight. Oh Jesús, esta noche, Señor, nos desconectamos, Jesús, de todo lo que mata nuestra vida espiritual, de todo lo que mata, Padre, nuestra vida espiritual, nuestra visión espiritual. By thunder, by fire, by thunder, by fire, we disconnect, we disconnect. Nos desconectamos por fuego, nos desconectamos por trueno. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que todo buen árbol da fruto. Oh Jesús, por tu gracia, poder llevar fruto, Jesús. Déjame llevar fruto, que pueda llevar mucho fruto. Repite conmigo: Padre mío, Padre mío. Padre mío, Padre mío. Conforme empiezo a orar, Conforme empiezo a orar, por el poder de tu espíritu, por el poder de tu espíritu, recibo la gracia, recibo la gracia para llevar mucho fruto. para llevar mucho fruto. Recibo la gracia, Recibo la gracia para llevar mucho fruto. para llevar mucho fruto. Oh Jesus, tonight we receive the grace to carry fruit, to carry fruit. Recibimos la gracia, Jesús. Recibimos la gracia para llevar mucho fruto, para llevar mucho fruto. Nos conectamos al fruto de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, iglesia, dice que el hombre, dice: veo a hombres como árboles andando. Que tu vida sea como un árbol que anda. Que nunca te estaciones en un lugar donde te seques. Que siempre estés produciendo fruto. Que seas conectado, iglesia, a la fuente verdadera, al árbol de la vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios y le dejamos el lugar.